¿Cuándo me voy a dedicar a la economía? Es la pregunta natural en un programa llamado Momento Económico, que hace 14 días le dedico toda la emisión a discutir el último libro de Emilio Perina y la semana pasada a discutir con la documentación, etc. Pensaba dedicar a la economía, pero las circunstancias quisieron o no muestre a mi invitado por el momento. Quizás hablemos de economía, quizá no, realmente todavía no lo sé, pero me toman un par de minutos porque la realidad me ha ido acumulando algunas cosas que quería las últimas 2 semanas, no las pude decir. Quiero rendir primero mi gran homenaje a Deng Xiaoping, que como no sé cuál es el apellido, no sé si es Deng Xiaoping, siempre tengo que decir todo el nombre completo. Ese chiquitito de estatura, creo que medía unos 50, de la primera hora, que hizo la gran marcha con Mao de 1934, que después que llegó el comunismo, dijo, va, fenómeno, ahora que yo soy comunista, que llegó el comunismo, le va a pasar bien. No, la pasó de lo peor, que en la revolución cultural de lo recontrapeor, se salvó de casualidad y no sé cuántas cosas más. A partir de 1977 fue el hombre de China, el hombre de China. Yo tengo un documento en mis manos, soy director, le voy a mostrar este libro. El libro fue escrito por Alieto Guadagni, China después de Mao. Alieto estuvo un par de semanas en China en 1986 y acá está reflejada su entusiasmo por lo que él vio una década después de iniciada la primera de las reformas económicas de China, que fue una reforma rural. En chino, porque Deng le tenía que hablar en chino a los chinos, le dijo más o menos lo siguiente: mira, vos tenés este terrenito, ¿no es cierto? Bueno, los 2 primeros melones que saquen de ahí son para el Estado, todos los otros que saquen son para vos. ¿Para qué? Los chinos empezaron a producir melones que no sabían qué hacer después con todos los melones. A punto tal que en China se planteó una cuestión social. Los agricultores empezaron a tener más plata que los burócratas. Con todo respeto, la pulpería de las ciudades chinas, los que tenían la guita, eran los agricultores. Entonces hizo la reforma de las empresas del Estado, etcétera, etcétera. Y muchos, para sintetizar 2 décadas de trabajo, se acuerdan de la parte de la revista, o estaba orgulloso de eso, pero no creo que sea en la estricta justicia sintetizar la labor de este hombre que acaba de fallecer solamente de la masacre de la Plaza Tiananmen. Así que este homenaje, sabe que mis héroes, los que hacen, y dentro de eso los superhéroes, que corrigen, yo no crea, por ejemplo, Deng Xiaoping. La otra cosa que quiero decir es que a propósito del 20 aniversario de José Luis Romero, he visto una serie de artículos muy interesantes. Uno de los que más me gustó es el de Tulio Alperín Dongui en Clarín, donde él menciona que la interpretación de Romero del peronismo es que es una continuidad y no un quiebre dentro de un proceso histórico, que lo que tenía que hacer era incorporar a la clase trabajadora dentro del proceso político. Cosa que probablemente con este momento o en las últimas décadas se ve con más claridad que la antinomia que se plantearon en 1900. Romero, la mayoría de sus cosas, pero él creo que originalmente se publicó allá por el 46 y se volvió a publicar después a fines de la década del 50. Este libro es Avilla y además se puede conseguir por menos de 10, así que no me venga con que no tiene plata para comprar esta joyita. Última cosa, antes de Spochac en Junín, la unidad fenomenal, ese clima de fiesta, de trabajo, se contagie, digamos. Es cierto que se estuvo, que llovió, hizo llover, el resto es que hace cálculo, fertiliza, que hace millones de cosas y es que se echa la pronóstica. Ahora cosa, usted no ve ni de las batallas, mucho más, basta. Muestra en cámara a Guido Di Tella, que es ingeniero porque estudió ingeniería, economista porque ejerció esa profesión, sobre todo escribiendo. Voy a mostrar ahora un par de cosas, y desde hace más de 6 años canciller. Debo decir que vos sos canciller con una peculiaridad notable, y es que el periodismo te da por renunciado con frecuencia, no exagero, semanal, durante varios años. Creo que se ha perdido ese deporte. Y ahora este año... Gallardo, hay que recordarlo porque fue también el ministro de Relaciones Exteriores de Alvear, en una época donde los presidentes duraban. Después empezaron a no durar los presidentes y menos los cancilleres. Es decir, los 6 años son periodos presidenciales dentro de que te sientas mal, porque no quiero decir en qué año fueron publicados, quiero de los trabajos, digamos, estándares para quienes queremos saber qué pasó con la historia económica argentina. Guido Di Tella y Manuel Zimmerman, las etapas del desarrollo económico de Argentina. Entiendo, es un subproducto de tu tesis doctoral de Maipaz. Se llama El Estado Indirecto, y ahora acá sí le voy a poner fe. Este libro fue publicado en 1973, hay un ensayos, regreso y explica y estar oportunas, que como alguna vez dije, demora de décadas en madurar, pero ¿qué le vamos a decir? Que en ese momento... Las políticas internacionales cada vez más tienen un contenido económico muy fuerte, central. En realidad, de los 100 países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas completas,
Con algunos, que serán una decena, hay un contenido político importante. Y con el resto es básicamente un contenido económico. Estos viajes que hacemos al Asia con el presidente tiene un contenido económico que es el 95%. Y esto es bueno y no malo. Ahora, si la Cancillería se hubiera mantenido con sus prioridades tradicionales, que estaban quizá bien para otra época, pero para esta época las prioridades tienen que ser económicas. Y es una cosa que yo creo que es muy general en todo el mundo. Y me parece que eso es bueno y no malo. Debo recordar que la Cancillería, desde el... Que no está mal, no debía decirlo, pero no está mal, que sean economistas. Hay una cosa muy interesante. ¿Usted verdad cuando estaba en la Caballo, es de Menem, esto de Cibe o de Menem? ¿Quién es? Bueno, yo tengo una coincidencia muy total con el presidente. El presidente tomó una decisión, tomó un conjunto, como número no muy grande de decisiones, pero muy fundamentales. ¿Íbamos a seguir nosotros en el llamado tercer mundo, en el mundo de los no alineados, confrontados con los países del norte? ¿Sí o no? La respuesta fue que no, que había que abandonar esa especie de constelación y adoptar otra constelación. El resto viene por consecuencia. Hemos pasado 6 años implementando las consecuencias de esa decisión. Nosotros queremos estar alineados, claramente, ¿con quién? Con Occidente. Un Occidente que empieza en Europa y que continúa en Asia ahora, o sea, es un Occidente ampliamente definido, pero son esos 30, 40 países occidentales que tienen economías de mercado, que respetan los derechos humanos, que respetan la democracia, que tienen una actitud cooperativa internacional, con los cuales queremos estar asociados. Son los mejores países del mundo. Nosotros entramos en ese lote, el lote de la OECD, por ejemplo, que ahora son 30 países y van a llegar a 40 países. Tenemos que estar en ese grupo de países porque tenemos los valores comunes. Y realmente yo creo que ha sido lo que la Argentina ha explicitado claramente. Un hito muy importante y que ocurrió antes que yo fuera ministro fue la decisión del Golfo. La decisión del Golfo, que a mí en ese momento, bueno, nadie me preguntó nada, ¿no? Porque yo en ese momento era embajador en Washington, pero quizá hubiera dicho de no hacerlo. Pues la verdad que fue pocas veces hubo una medida con un costo-beneficio más claro. Cuando el presidente Menem dice, mira, fundamental... Segunda y tercera respuesta. O sea, yo creo que por suerte hay un mundo que es mejor que otro, o que nos conviene mucho más que otro. Por lo menos eso, nos conviene mucho más. Tenemos más afinidades y sacamos mucho más y mejores consecuencias. Nos tenemos que adecuar de todas maneras, si nos guste o no nos guste el mundo. Tomarlo como un dato yo creo que es fundamental y no empezar a imaginar cómo debiera ser un mundo utópico. Por eso nos acusan a veces una especie de realpolitik un tanto brutal. Yo creo que la realpolitik la hacen todos los países maduros, de todos los países importantes. Pero yo no veo qué inconveniente nos trae ser parte de este mundo llamado occidental, esta coalición, que es una verdadera coalición informal, pero una coalición muy poderosa. Son los países que más nos convienen, con los que tenemos comercio, con los que tenemos temas en común. Y hemos dejado de tener, como grupo, relación con, bueno, ese tercer mundo imaginario que era, la verdad, un papelón. La verdad, un papelón. ¿Por qué digo eso? Porque que vos estés en el tercer mundo, porque tuviste mala suerte, hubo 10 años de cosecha desastrosa, se descompuso la infraestructura, bueno, muy bien, ya te has sumergido en el tercer mundo. Pero encima estar contento, ya me parece demasiado. Yo creo que si uno está en el tercer mundo, lo que quiere es salir de ese. Porque hay otro mundo mejor que además uno sabe que existe. En ese sentido debo decirte que la disolución del bloque comunista ha ayudado a todo el mundo. Nos ha ayudado porque ha eliminado alternativas imaginarias, si se quiere, pero que eran fuertes en nuestro país. En este momento, ¿quién nos propone una política distinta, internacional? Nadie, absolutamente nadie. Es la razón por la cual sistemáticamente la política exterior es de las políticas sectoriales una la que tiene sistemáticamente mejor consenso que otras, porque es la más obvia. Cuando preguntamos a qué país quiere usted que la Argentina se parezca, ¿qué te va a contar? ¿Cuba? ¿Corea del Norte? No, te van a contar primero Estados Unidos, o a lo mejor ahora empieza a entrar Chile y Brasil también, los países de la Unión Europea, a un país asiático. Lo lógico, son los países que andan bien, son los países ricos. Nosotros queremos ser ricos, no queremos ser pobres. ¿Esto es una inmoralidad lo que estoy diciendo? No es una inmoralidad. ¿Quién quiere conscientemente que la Argentina sea un país pobre? Si lo somos, y en cierto sentido relativamente a otros países lo somos, queremos salir de esa situación. Tenemos 9.000, 10.000 dólares per cápita, queremos tener 20. Ahí no tenemos límites. Realmente más es mejor.
Pero eso requiere abandonar ideas fantasiosas que nos atrasaron enormemente, nos dieron un gusto retórico, molestábamos a Estados Unidos, lo pinchábamos todo el tiempo. Luego hay una guerra, como le Malvinas, y pretendemos que Estados Unidos, a quien habíamos jorobado la paciencia por casi 100 años, tomara a nuestro lado. ¿Pero qué razonamiento es ese? De gente que no conoce el mundo, no está en el mundo, ni siquiera lee las revistas, te diría. Un canciller, la persona. Ahora quiero que me en la cabeza. Y país, cuando vos te enfrentás con tu pensando que eres insertar. Que yo creo que tenemos todos que reflexionar. Porque hay como una dualidad con respecto al país Argentina. Vos recorres el mundo y las opiniones que hay sobre la Argentina, sobre lo que se ha hecho, las perspectivas que hay, lo que ha hecho el presidente, lo que ha hecho toda la sociedad argentina, eso es espectacular. Es espectacular. Llegamos de vuelta a nuestro país y parece que es la catástrofe universal, que todo anda mal. ¿Cuál es la verdad? Yo creo que si vos tomás una visión mínimamente de mediano o largo plazo, la Argentina ha hecho un cambio espectacular, pero no importante, espectacular. Parecido a los años 90 del siglo pasado. O sea, nosotros hablamos, ¿te acordás? Hablamos de esos años gloriosos de fin de siglo, que algunos tontos, retontos también criticaban. Perfecto, nada era. Pero lo que hizo la Argentina en el año 1880, 1890, 1900 fue algo fuera de lo concebible. Ahora se está repitiendo de vuelta. Queríamos formar parte de la generación del 80, de esa generación del 80, bueno, nos equivocamos por 100 años. Nosotros, vos, nos están escuchando, partícipes de esta revolución total copernicana de la generación del 80, 90 de siglo. Yo creo que el saldo va a ser espectacular. He leído que en todos los países ocurre lo mismo. Quiero decir, un santo, un genio. Estaba claro que fue parte de la electoral. De bárbaro. No son tan así. De vuelta, porque si vos lees lo que se escribía contemporáneamente a nuestros héroes de fin de siglo, también se decían cosas terribles. Claro. De Roca se decía cualquier cosa. De Pellegrini, que para nosotros es una especie de santo, pues no lo era para sus contemporáneos. Había críticas feroces con respecto a soviéticos, con respecto a todo. Y la perspectiva deja a estos personajes realmente como personajes creadores de la nueva Argentina de entonces. Y aquí en esta década se está haciendo la segunda vez, por segunda vez se está refundando la Argentina. Por eso lo que vos mencionas de Perina, yo creo que es muy válido, porque él se da cuenta claramente y es uno de los que dice, creo que para menos que lo estoy diciendo. Háblame de la importancia en las relaciones. Cuando el presidente olvides que lo revalúa, no hermano, somos iguales. O si vos has trabajado con un señor en el primer... ¿Cuál es la de personalidad? ¿Cuál es la importancia de las personalidades entre historia? Yo primero creía que la relación entre las personas tenía poco peso y que había estos fenómenos estructurales de fondo. Hoy creo que los problemas estructurales de fondo existen y que son los determinantes, pero el tema de las personas tiene mucha influencia. Te acelera el momento, te facilita el acceso. O sea, yo pienso que de alguna Argentina seguramente no podría haber pasado 50 años más ignorando a Estados Unidos. Pero porque se hizo de una manera que se hizo hace 7 años, se hizo con una fluidez que no se hubiera hecho con otras personas. Porque el presidente lo hizo de frente, March, brutalmente, sin anestesia, como decía él. O sea, los norteamericanos son nuestros amigos y los necesitamos. Bueno, a la gente no le gustaba escuchar eso. Pero eso fue dicho, pero por la manera como fue dicho, yo creo que fue la manera como se implementó. Y yo veo que las relaciones personales, vos decís que hay el caso del presidente Menem con el presidente Clinton, y tienen peso. Y que el presidente además le saca el jugo hasta el milímetro. Hasta el milímetro, te puedo decir que debe estar bastante precavido don Clinton, pero de manera franca, pero se habla realmente de todo. Uno tiende a pensar que desde el punto de vista internacional, un país como el nuestro, y desde... Con cuidado, pero creo que hay que decirla. La Argentina ha vivido fantasías que le han hecho muchísimo mal. La Argentina, incluso en la mente de los Pellegrini, Roca y compañía, iba a ser una de las grandes potencias, la segunda potencia del hemisferio. Iba a pelearla mano a mano con Estados Unidos. Así es. Eso, Pellegrini, en las cartas norteamericanas que mandó en 1904, ese es el leitmotiv. Estamos un poco más atrasados, pero vamos a hacer lo mismo. Después, hace no tantas décadas, serán 3 décadas, se hablaba de la Argentina potencia mundial. Incluso hay un libro que se llama Argentina potencia mundial. Otro gran disparate.
Argentina no es una potencia mundial, ni es probable que lo sea, ni tiene por qué serlo. O si vos fueras sueco vivirías amargado. ¿Pero por qué ser sueco implica una desgracia? O ser italiano. No son potencias mundiales, son potencias muy importantes. La Argentina está entre los 20 países principales del mundo por Producto Bruto. Me gustaría que fuera número 1 en Producto Bruto per cápita, pero Producto Bruto total no estoy tan seguro. ¿Para qué quiero tener? O vivo yo amargado porque tengo 33 millones de compatriotas en lugar del canciller Lamprella que tiene 160 millones de compatriotas. ¿Qué ganaríamos? Millones y millones de compatriotas. Podría hacer una guerra, pero no queremos hacer una guerra. ¿Sí? No hay ningún objetivo en esa dirección. Nosotros somos el país número 20 en este momento, 18, 20. A lo mejor podemos subir 2, 3, 4 puntos, pero tampoco la carrera nos interesa. Nos interesa la carrera per cápita, el bienestar, la salud, la calidad de vida. Esos factores cualitativos, eso sí que nos importa. ¿Para qué queremos una gran potencia? El otro día vinieron un grupo de militares norteamericanos que estaban haciendo una gira y yo dije, bueno, primero les doy mis pésames. Dice, ¿por qué mis pésames? Y porque ustedes son la principal potencia del mundo. Bueno, pero eso no está tan mal. No está tan mal, miren los problemas que tienen ustedes. Tienen que mandar a todas partes, se les mueren soldados por todas partes del mundo. Es una responsabilidad fenomenal. Nosotros no tenemos esa responsabilidad. Tenemos una subresponsabilidad regional con nuestros países vecinos, pero eso es algo más acotado. Pero ser la gran potencia del mundo, la verdad, mejor que nos saquemos un peine fino ese asunto. Hay una gran verdad lo que decís. Ahora, a propósito de Norteamérica, te quedas inmortalizado. Por ahí tenemos una política. ¿Qué cuando? Bueno, yo creo que la Argentina no se ha beneficiado de tener fantasías de potencia mundial. De ninguna manera. No se ha beneficiado. Porque se imponen metas que luego no las consigue y vivimos frustrados o echando la culpa a cualquiera. El tema de la política industrial es la misma historia. ¿Qué quiero decir con la política industrial? O sea, lo que la gente entiende de política industrial es en realidad política de favores y contrafavores. No ha beneficiado al país, no ha beneficiado a la gente, a nadie, sacando unos pocos lobbies que se han beneficiado. Entonces yo prefiero chocar y decir, bueno, no quiero política industrial en ese sentido. O sea, es una política industrial no tener esa y tener la otra que son las reglas del mercado. Las reglas del mercado son odiosas para los empresarios, yo lo comprendo. O sea, un empresario no ama la competencia, o quiere la competencia para todos sus insumos y no para sus productos. Eso es lógico, Pero no hagamos de eso una doctrina. Además, una política industrial a dedo, que vos sí, vos no, vos sí, vos no. Imagínate lo que significa desde el punto de vista de la corrupción. Es terrible el potencial de corrupción que tiene una política activa industrial. O sea, una política industrial, sí, yo creo que naturalmente en la Argentina va a desarrollar un sector industrial, un sector de servicios, el sector agro que vos estabas mencionando, pero hace 20 años, cuando yo escribía esto, un futuro agropecuario era el mala palabra. La actividad agropecuaria era considerada una actividad deleznable. Pero ¿eso se benefició al país? No benefició al país. O sea, hay que hablar claro. Y hablar claro choca, no hay la menor duda. Señor director, le presto las cámaras 90 segundos, vuelva. Sigo acá con el canciller Vitela. Vamos a algunas de las que escuchás a ti. Eso sí que estudian todo. Mi valoración de lo nuestro es canallesca, ¿Ah, sí? Itamaraty es ciertamente un servicio muy bueno. Parte de su prestigio se debe a que tiene mucha influencia en la política. O sea, no solamente han sido teóricos, sino también han implementado políticas, han empujado políticas. Pero yo encuentro que el Prado de San Martín es de primera. Yo siempre digo que en la Cancillería, que hay 1000 funcionarios, un tercio de los funcionarios son absolutamente excepcionales. Se matan, se quedan hasta las 4 de la mañana si es necesario, no tenés que pedirle nada. Se matan más que en la actividad privada, por lo menos un tercio. Un tercio son tipos normales, eficaces, normales. Y un tercio sí, preferiría no tenerlo. Esto es muchísimo más que lo previsible, porque alguien diría que estoy criticando. Si te digo que un tercio se matan, te digo, ¿qué empresario puede decir que un tercio de sus funcionarios se matan? Pero un tercio de los funcionarios de carrera se matan directamente. Yo lo he visto cuando llega el presidente, a organizar la visita del presidente, pero no dejan nada al azar. Yo tengo una excelentísima opinión de nuestro propio servicio. Bueno, todo es mejorable, todo es profesional. Me vas a mencionar los 4 o 5 casos de fracaso. Sí, ha habido designaciones que han sido fracasos. ¿Cuántas? Sobre 80 destinos. Sí, habíamos tenido 5 o 6 casos que no fueron felices.
Cavallo, cuando fue ministro de Economía, copió la idea del servicio exterior con el cuerpo de economistas del gobierno, que están en las primeras camadas, ¿no? El servicio exterior debe tener ya 2 décadas de existencia, ¿no? Eso se empezó en la época de Muñiz, o sea, son casi 3 décadas. ¿Y cómo se llevan con los de carrera, ex carrera, los políticos, etcétera, etcétera? No, mira, nosotros tenemos un sistema mixto, en el cual hay de carrera y hay políticos. Nosotros tenemos, ahora se bajó de 38 a 25 embajadores políticos y se aumentó conscientemente los de carrera. Y yo creo que el sistema mixto es el mejor, porque para algunos destinos o en algunas circunstancias que el presidente conozca a una persona que le merece particular confianza, creo que es totalmente legítimo. O sea, yo no recomendaría eliminar el nicho político, pero sí morigerarlo, que es lo que hemos hecho. O sea, cuando recibimos el gobierno había 38, ahora se ha bajado a 25, se podría bajar un poco más quizá, esa es un poco la tendencia. Pero no, yo creo que, con respecto a tu pregunta, Itamaraty es excelente y Palacio San Martín es súper excelente. Hay gente que dice, con internet el libro murió. Yo voy a decir, algunos libros murieron. Hay otra gente que dice, con este nivel que Guido se agarra el avión, va al otro día, ¿para qué sirve el embajador? ¿Cuál es el rol del embajador en este mundo tan comunicado y globalizado? Pues mira, ha ido cambiando de siglo en siglo y de década en década. O sea, no sé, hace 5 siglos el embajador poco menos que declaraba la guerra, si le parecía, si tenía noticias de su país que más o menos le hacían parecer, declaraba la guerra. O creaba situaciones, o resolvía un problema bélico. Cuando empiezan los medios de comunicación empieza a disminuir el nivel de autonomía. Yo creo que el teléfono, yo me acuerdo desde chico que el teléfono a Estados Unidos casi no se entendía nada, el teléfono perfecto, el fax y todos los medios de comunicación hacen que el rol del embajador sea menor, pero la relación personal es insustituible. O sea, no se podría no tener. Es más, te digo, en los casos de los países donde tenemos menos comercio y menos relación, donde hay embajadores concurrentes, y el servicio es mucho menos eficaz, porque se pierde el contacto personal. Es importante. Vamos al tema Chile y los continentales. Sigo, los televidentes de este programa saben que soy fanático de la sección Carta del Lector de la Nación, ¿no? En Carta del Lector de la Nación hay cada tanto cartas que yo, dígame, y vos decís, mire, estoy seguro que nosotros tenemos razón, pero resulta que los otros también creen que tienen razón, así que hay un problema, y donde hay un problema, sentémonos a ver qué hacemos con el problema. Si entiendo bien, hace algunos años teníamos con los chilenos N, ¿no? ¿Cuál es el número? Conflicto, y hoy queda 1. Entonces la pregunta que te hago es, a la luz de que nos queda 1 en esta negociación, ¿no estamos apurados, Argentina, para que nos quede 0? Bueno, te aclaro que el apuro dura 6 años, ¿no? O sea, tan apurados nos parece que estemos. Yo creo que para repasar, ¿dónde está el fondo del tema? Eso. Nosotros tenemos una definición de cuál es nuestro límite oeste. Los chilenos, desgraciadamente, a los efectos de este tema, existen y tienen una opinión, que es contradictoria con la nuestra. Ellos piensan que el límite debería pasar hacia el este, y esto es lo que crea entre los dos límites la zona en disputa. Existe, no debiera existir, nuestros derechos son mejores, son infinitamente mejores, creo todo lo que dice la oposición, la creo. Pero el conflicto existe. Entonces, ¿cómo lo dilucidamos? O nos ponemos de acuerdo en una solución intermedia, o vamos a un arbitraje. Y lo que está diciendo el país es pasar de la solución intermedia al arbitraje. Nadie ha analizado si el arbitraje lo ganamos, lo perdemos, ganamos más o menos. Creo que es un grave error. El arbitraje, yo que tengo que decir como canciller, debiéramos ganarlo. Moralmente lo vamos a ganar totalmente. Pero los arbitrajes son inciertos, claro, son riesgos. Entonces, el país tiene que elegir una solución con más riesgos, con más posibilidades también, pero también con peores nativas eventualmente, o una cosa más segura y más cierta y que terminamos con el tema. Pero no hay otra alternativa, no hay otra alternativa. Porque algunos pueden venir y decir, pero ¿por qué no se hace se dibuja la traza? Pero nosotros tenemos nuestra teoría de cómo se interpretan los principios en la traza, que no coincide con los chilenos.
Y esa es la dificultad, no es una dificultad técnica, es una dificultad política. Y lo que decimos nosotros no es lo que dicen los chilenos. Entonces, ¿a quién le llamamos el apunte? Obviamente queremos nosotros imponer nuestra tesis, pero ¿cómo la imponemos? O a través de un acuerdo o a través de un arbitraje. Y esto es lo que se va a decidir en las próximas semanas. Si tuvieras el poder absoluto, ¿con cuál de las dos te quedás? Yo, con la línea convenida, es la fórmula más segura. Nos parece que es una fórmula equitativa suficiente. Tenemos incluso 1.250 kilómetros cuadrados contra 1.050. O sea, hasta tenemos un poco más, si es que eso vale de algo. Tenemos un poco más. Nos parece que desde todo punto de vista, vale la pena aprobar lo que tenemos en curso. Si se empecinan en no darnos quórum o no darnos aprobación al Congreso, iremos al arbitraje. Y no es que ni se ganan todos ni se pierden todos los arbitrajes. Es caso por caso. O sea, sabemos perfectamente que hay opiniones a favor y en contra. El país tomará la decisión que mejor le parezca. Alguien podría decir, todo pedazo de la patria es valioso, sagrado, tenés razón. A caballo de eso, estrictamente lo que está en juego, desde el punto de vista, llamamos económico, desde el punto de vista de divisoria de agua, desde el punto de vista real, según lo que hoy conocemos, ¿qué valor tiene eso que estamos discutiendo? Mira, prefiero no contestarte. Te sé por qué te prefiero no contestarte. Porque como que yo diga que la cosa no es, ahí no está el oro del mundo o el agua del mundo, algunos se van a ofender y lo van a tomar a mal. Por eso hice la aclaración. Por eso, pero está bien, pero estamos haciendo aclaraciones porque en realidad hay una opinión más cuerda y más sensata que diría que uno tiene que tomar todas esas medidas. Bueno, yo digo, vamos a luchar por nuestros derechos lo más posible. Hemos tenido un acuerdo que nos parece satisfactorio. Si eso no satisface, vamos a ir a un arbitraje. Y que Dios nos ayude. Mira, debo decir unos meses, escuché en el programa de televisión a Carlos Escudé contestando, para mi gusto, brillante, una pregunta, un punto que le hizo una periodista donde dijo, Malvinas es parte de la política exterior. Pero es parte de la política, es parte de los objetivos generales que uno tiene y uno está trabajando en muchas cosas de manera simultánea. Ahora te pregunto a vos, ¿qué importancia tiene Malvinas? ¿Qué conexión tiene Malvinas con otras negociaciones que vos estés llevando adelante o que a la Argentina le interese y que puedan estar y decir, bueno, está bien, ¿qué negociamos de un lado que no? Antes de ir a las tácticas que vos estás haciendo. Bueno, nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de manejar una diferencia. Con los países a veces vos tenés problemas muy difíciles y que no van a tener una solución inmediata. Este es un caso. Y lo que tenemos que demostrar es que somos capaces de tener este desacuerdo con Gran Bretaña y encontrar un modus vivendi que sea satisfactorio. Esa es la clave del asunto. O sea, la gente no pretende que nosotros dejemos de tener ningún tipo de problema territorial. Ojalá. Pero si no podemos resolver los temas territoriales, que nos quede por un tema acotado y que mostremos al mundo nuestra capacidad y nuestra madurez para no dejar que ese tema contamine a todos los otros. Yo creo que eso es muy importante. Y eso tiene que ver con la actitud general con respecto a la conducta argentina. Porque si la Argentina no es incapaz de manejar este tema sobriamente y se deja encandilar el presidente, el canciller, las autoridades y hacemos declaraciones estentorias entonces la gente se preocupa. Entonces sí que se preocupa. En cambio, creo que la gente ha visto que nos manejamos con suma prudencia y con un estilo cooperativo tratando de resolver eventualmente el tema. El presidente ha hecho una declaración que para mí ha pasado no apreciada en plenitud cuando ha dicho, por ejemplo, lo de soberanía compartida. Él es que está diciendo que un objetivo que está en la Constitución Nacional por ahí no se puede lograr y que lo que se puede lograr es una solución intermedia. Y bueno, así, a veces la vida es así, que uno no consigue todo lo que uno quiere. Además, hay que recordar a nuestros compatriotas que si las islas no son nuestras en este momento es porque hicimos una guerra desafortunada. Porque las islas en ese momento estaban marchando hacia el traspaso de soberanía con Argentina. ¿Estás convencido de eso? Absolutamente. No al año siguiente, como algunos creían, y porque no era inminente, se decía que no iba a ocurrir nunca. Ahora nosotros, en la década del 70, nos manejamos muy bien, porque acordate la Argentina convulsionada del 70.
aún esa Argentina convulsionada, que no tenía imagen internacional de ningún tipo, pudo avanzar en la política de intercambio con las islas mucho, y negoció con Gran Bretaña muchísimo. Bueno, si nosotros hubiéramos tenido un país ordenado como tenemos ahora, eso se hubiera podido terminar sin el menor de los problemas. Antes de ir a las tácticas, en las negociaciones con los ingleses, estoy hablando públicas, ¿no es cierto?, no privadas, ¿vos sentís alguna suerte de presión en el sentido de decir, si no me hablas de Malvinas, te sigo invirtiendo, cosas por el estilo, o las negociaciones corren por cuerdas separadas? Por cuerdas separadas. Ese ha sido uno de los acuerdos primeros, justamente de no contaminar el resto. O sea, yo siempre digo, tenemos con los británicos 95% de acuerdo. Y ese 5%, que nos es muy vital, desde el punto de vista de la calidad emocional del tema, es quizás más que todo lo otro, nosotros no queremos que eso enerve el resto de las relaciones. Y esto es una política buena para nosotros y para los británicos. Tan buenas para nosotros que en este momento hay toda una suerte de lobby en Gran Bretaña que desearía, de empresas británicas que desearían que el Foreign Office se olvide de este tema, que la termine. Porque obviamente no ayuda a la relación. Pero creo que hemos manejado y hemos podido tener una excelente relación con Gran Bretaña, muy importante para que el resto del mundo vea también esta muy buena relación. Y hemos separado las aguas de los temas centrales de este tema que en cierto sentido es súper central y en cierto sentido no lo es. Lo que uno lee, sin ser un experto, no sigo en detalle, digamos, la cuestión Malvinas es algo así como, digamos, en el inglés está bien, dice, va a defender las islas, no va a ser una cuestión, pero los que hacen una gran presión son los kelpers. ¿Es así? Bueno, oíme, aquí hay tres grupos de gente que está interesada en el tema Malvinas. Están los británicos, que se interesan, la verdad, muy poco, casi ni saben dónde está. No sabían para nada dónde estaba, ahora más tienen una vaga idea de dónde está. Después estamos los argentinos, que nos involucramos emocionalmente, pero tampoco vivimos ahí ni pensamos ir a vivir ahí. Y después están los isleños, que ocurre que ellos sí que se les va la vida, como estos dos grandes potencias terminan de arreglar el tema. Y yo creo que lo que ha pasado, y lo que no tiene que pasar en el futuro, que nosotros tenemos que tomar en cuenta que los isleños son parte del problema, o parte fundamental del problema, y tienen que ser parte de la solución, si no, no va a haber solución. O sea, yo te digo más, que el Parlamento británico diga que tiene que haber transferencia de soberanía a la Argentina, reconocimiento de la soberanía argentina, contra la opinión de los isleños, yo no lo veo. No existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque los isleños, sobre todo después del 82, son considerados como pueblo. El hecho de la ilegitimidad de origen ha desaparecido desde el punto de vista de ellos porque ha pasado más de 160 años y no va a haber ninguna solución si no convencemos a los isleños. De ahí viene lo que la gente me carga y me hace mi política de acercamiento. Es una política que es imprescindible. Estaremos rebotando. Yo creo que empieza a notarse que hay eco. En este lugar Chivening, en Gran Bretaña, donde nos reunimos, la cúpula del Foreign Office, dos representantes isleños que estaban presentes ahí por decisión del Consejo de las Islas, y la cúpula de Cancillería hubiera sido impensable hace 2 años, Entonces, falta mucho, no los vamos a convencer nunca, en ese caso no vamos a entrar en las islas nunca. Nos da rabia que este grupo de 2.000 personas decida el futuro. Bueno, sí, no sé si me da rabia o no me da rabia, digo, las cosas son como son. Vamos un minuto a las tácticas. Uno te ve, le mandás tarjeta de Navidad, creo que una de tus hijas fue allá, seguro que habla excelente inglés. Alan Walters viene acá a la Argentina y dice, quizás le tiramos unos manguitos a los kelpers si pueden, etc. Y uno mira ahí, de repente tenés razón. Además, si las Malvinas vuelven, las Malvinas dicen que le encaja. Creo que a vos te podemos acusar de cualquier cosa menos de no intentarlo, lo cual me parece bárbaro, digamos así, ¿no es cierto? Es decir, que a un ministro lo acusen y mire, hizo todo lo que pude y no lo pudo y no le salió. ¿Qué vamos a hacer? Pero no el tipo que dice, bueno, no, te parece, etc. Pregunta, esas iniciativas, ¿qué importancia tienen? ¿Capaz que son importantes, capaz que no, o qué? Pero mira, te digo, hace 2 años, vos mirá, ¿cuál era mi caballito de batalla? Necesitamos sentarnos alrededor de una mesa, británicos, isleños y nosotros. Que no.
Bueno, finalmente hace 3 meses nos sentamos británicos, isleños y nosotros. Eso me parece que es un cambio pero muy importante. ¿Es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. Pero yo te pregunto, no sé la estrategia nuestra cuán eficaz es, pero ¿cuál fue eficaz la estrategia de los 160 años precedentes? ¿Cuándo estuvimos cerca? Tomá el caso de la cooperación petrolera. Que ahí hay un elemento de frustración, te voy a decir, porque hacemos una negociación en la cual nosotros vamos a pasar a cobrar 3% como regalía del petróleo de la zona disputada. Además vamos a tener, se nos reconoce derechos de monitoreo en la producción petrolera, para poder saber 3% sobre cuánto. Y que tenemos monitoreo sobre conservación. Bueno, esto es algo extraordinario. Pues no ha sido suficiente porque en el Congreso y la opinión pública le da muy poca importancia a ese tema. Pero el hecho de poder nosotros cobrar sobre el petróleo en la zona disputada. Imagínate si yo me voy al Mar del Norte y quiero cobrar el 3% del petróleo británico. Me sacan como enfermo. Aquí, bueno, lo planteamos, se buscó una fórmula medio complicada, pero hay una fórmula y vamos a cobrar sobre el petróleo de la zona disputada. Esos son grandes, enormes progresos. Ahora, el progreso, ¿a qué se llamaría? La rendición total, que cambien de opinión, pidan disculpas y se incorporen a la provincia de Tierra del Fuego. Porque ni siquiera hemos conseguido que esto sea eventualmente una provincia separada. Los de Tierra del Fuego consideran que ellos representan la nacionalidad y la nación no. En el último minuto, Guido, quiero que vuelvas a tu alma de economista, entonces me hables de ese rol que mencionaste al comienzo de el componente económico de lo que es hoy la gestión de un canciller. Bueno, te doy un ejemplo puntual, el tema del Mercosur. El tema del Mercosur ha sido uno de los temas centrales. Se gestó en la gestión anterior mía. A mí me tocó de regalo, en realidad, porque fue, creo que a los 2 meses. Creo que fue en marzo-abril. Y eso se ha vuelto uno de los centros de la política exterior. Desde el punto de vista económico ha habido una transformación, porque desde 2.000 millones ha pasado a 15.000 millones de dólares. O sea, es un cambio copernicano en la relación argentino-brasileña y sobre todo de intra-Mercosur. El agregado ahora de Chile y Bolivia. El agregado de Chile, dándonos acceso a los puertos pacíficos, nos abre y hace viable una estrategia asiática, que es fundamental. Un país no puede no tener una estrategia asiática porque Asia es donde se está gestando el cambio del siglo XXI. ¿Por qué el siglo XXI va a ser distinto del siglo XX? Por lo que pasa en el Asia-Pacífico. Y tenemos que tener algo, tenemos que mojar ahí. Ahora podemos porque tenemos acceso a los puertos pacíficos. Es la razón por la cual el presidente va vuelta y vuelta, pues yo voy vuelta y vuelta. Bueno, esto es parte de la estrategia económica política. Y esto yo creo que nos consume por lo menos más de la mitad de las energías de la Cancillería. Y lo mismo pasa con otros países donde tenemos menos relación. Pero nosotros hemos reemplazado relaciones rimbombantes, latinoamericanistas, que la mantenemos, pero yo defiendo más la política vecinalista, de patas cortas, de codorniz, vuelo de codorniz. Los vecinos sabemos quiénes son, hay enormes relaciones presentes y potenciales de integración y son los que configuran el Mercosur ampliado. Latinoamérica, sí, nos permite frases bellísimas y es una cierta realidad. A otro nivel es una realidad también, pero que no tiene el nivel de inmediatez que tiene la política vecinalista, y pongo una palabra poco heroica, porque estoy cansado de políticas heroicas, no sirven para nada. Y que en el fondo es engrupimiento del prójimo, y lo peor, engrupimiento para nuestros compatriotas. Te agradezco mucho. Dentro de la economía, ¿será verdad